Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por la primera epístola universal del apóstol Pedro. Y volvemos hoy al capítulo 1. En nuestro estudio anterior avanzamos hasta el versículo 6, el cual es la clave, que se encuentra en un contraste de palabras que están muy lejos una de la otra. Y este versículo comienza diciendo, en lo cual vosotros os alegráis. Ahora, ¿os alegráis en qué? ¿En algo bueno? No, amigo oyente. Os alegráis en que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Alegrarse entonces en las pruebas. Y Pedro nos va a dar ahora algunas de las razones para soportar las pruebas aquí en la tierra. Estas no van a ser demasiado largas, comparadas con la eternidad, y hay una eternidad delante de nosotros. Es necesario que dediquemos más tiempo a esto hoy. Hay demasiado énfasis en el presente, en esta vida, porque la psicología de hoy se ha introducido silenciosamente dentro de la iglesia, y el materialismo también lo ha hecho. Así es que nosotros hoy pensamos que debemos ser personas de órbita completa. Debemos comprender todas las cosas, y si no sucede eso, entonces hay algo que anda mal. Y si nosotros estamos teniendo problemas, que eso indica que algo anda mal. Bueno, amigo oyente, no tiene que ser así. Y una de las cosas que debería animarnos, como Pedro dice en el versículo 4, es que tenemos una herencia incorruptible. Y ya hemos visto lo que eso es. Algo que no se puede destruir, algo indestructible. Nada puede destruirlo. Es algo que es incontaminado, es decir, que no ha sido contaminado o manchado por cosa alguna. Esta herencia no la recibimos nosotros de manera ilegal y tampoco es una herencia que desaparecerá. O sea que nosotros no heredamos acciones que subirán más allá del valor de 100 y que el día de hoy pierden todo su valor. La nuestra, amigo oyente, es una herencia que nunca desaparecerá ni se marchitará. Está reservada para nosotros en los cielos, y esta palabra reservada indica que está bien cuidada. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo están cuidando esa herencia para nosotros. No podríamos tener nosotros un lugar más seguro para guardar eso. Ahora, a causa de eso entonces, Él dice que nosotros vamos a pasar por pruebas. Las pruebas que nosotros tenemos que soportar aquí en la tierra son cosas temporales en realidad. Eso es algo que el apóstol Pablo enfatizaba allá en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18, donde él dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las cosas que nosotros tenemos a la mano hoy, amigo oyente, y pensamos que son de tanto valor, debemos darnos cuenta que no tienen ningún valor. Si usted mide eso en la perspectiva de la eternidad, son cosas que están pasando, son pasajeras. Todas esas cosas, lo que les está ocurriendo es que son cosas que se pueden destruir, son corruptas, son contaminadas, desaparecen. Pero lo que nosotros no vemos, en realidad son las cosas eternas, y esas son las cosas que sí son importantes. Ahora, en el versículo 7 de este primer capítulo, el apóstol Pedro nos dice algunas de las pruebas que debemos soportar y las presenta en detalle. Él dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahora él utiliza una ilustración muy apropiada y él también usa una palabra muy hermosa, preciosa. Cierta señora oyente de este programa, una creyente ya entrada en años, pero muy apreciada en el Señor, dice que para ella todo es precioso. Cuando habla del programa dice que es un programa precioso. Cuando habla de algo que hemos dicho, dice que fue algo precioso. Ella dice que un regalo que alguien le dio fue algo precioso, y que ella pasó un tiempo precioso visitando a algunos amigos y que tuvieron una comida preciosa. Todo es precioso para ella. Es una palabra demasiado trillada en nuestros días. Sin embargo, es una palabra muy buena. ¿Y sabe usted, amigo oyente, quién usa esa palabra en esta epístola? Sí, señor, es Simón Pedro, ese pescador rudo y tosco. Él habla en cuanto a la prueba de nuestra fe que es preciosa. En sus epístolas, él utiliza esta palabra precioso 7 veces. Vamos a ver esto cuando nos toque estudiar cada una de estas porciones.
Ahora él está diciendo aquí, mucho más preciosa que el oro, el cual perece. ¿Cómo prueba uno el oro? Bueno, escuchemos lo que dice Pedro. El cual, o sea, el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada, es decir, nuestra fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Él está diciendo que la prueba que usted está soportando es con un propósito definido. Tiene un propósito presente. La forma en que Dios le está probando hoy, amigo oyente, es la misma que se utiliza para probar el oro. Cuando los mineros sacan el oro de las minas, ¿qué es lo que hacen con ese metal? Lo llevan a la fundición, lo colocan en un horno caliente. ¿Para qué? ¿Para destruir el oro? No, amigo oyente, para purificarlo. Y usted puede apreciar que cuando ese oro se derrite, sale toda la escoria y solo queda el oro puro. Esta es una ilustración muy apropiada, porque él va a decir aquí que nosotros hemos sido redimidos no con oro o con plata, sino con algo mucho más precioso, que es la sangre de Jesucristo. En las pruebas que Dios nos presenta, nos coloca en el horno, por así decirlo, no para destruirnos, ni siquiera para herirnos ni hacernos ningún mal. Lo que Él desea es oro puro, oro refinado, y así es como Él va a obtenerlo. Y amigo oyente, eso es lo que desarrolla el carácter cristiano. No interesa lo que usted pueda decir. Es en momentos como esos, cuando llega la prueba, que aparece ese oro precioso y la escoria es quitada. Ese es el método de Dios. Esa es la escuela de Dios. Y eso es algo que se deja de lado en muchos programas del presente, lamentablemente. Todo lo que uno necesita es algún truco, y todo el mundo lo enseña en el presente. Escuchamos hace algún tiempo a un predicador por radio, y opinamos que él es un buen predicador, pero él se ha dedicado también a esos programas especiales. Que si uno se dedicara a lo que tiene que hacer hoy, y eso sencillamente quiere decir que uno tiene que llegar a ser suficiente en sí mismo, que uno tiene que llegar a ser algo apropiado, adecuado. Usted debe reconocer estas cosas, amigo oyente. Y en realidad, lo que usted debe reconocer es que usted es nada, que usted no es adecuado, que es inapropiado, que no es suficiente, y que nunca llegará a ser así. Lo único que uno puede hacer es ir al Señor Jesucristo como pecador, y Él le salvará. Y entonces, amigo oyente, Él quiere vivir su vida a través de usted. Y la única forma en que puede hacer eso es por medio de las pruebas que nos da. Hay muchos atajos hoy, y al único lugar que se puede llegar por medio de los atajos es a un callejón sin salida. La única cosa que nos llevará a la madurez y crecimiento es el hecho de que tendremos pruebas. Y luego él dice, cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando Él sea manifestado, amigo oyente, usted le agradecerá a Dios por sus pruebas. Pensamos que habrá muchos de nosotros que desearemos haber tenido más pruebas cuando lleguemos a su presencia. Creemos que entonces podemos apreciar el valor de esto. Piense tan solo en las pruebas que tuvieron que padecer el apóstol Pablo y Simón Pedro. Él iba a ser crucificado, fue crucificado, pero cuando él escribió esto, la crucifixión estaba delante de él. Él dice que las pruebas van a producir ese oro y aparecerá en su presencia. Y aquí en el versículo 8 de este capítulo 1 de la primera epístola del apóstol Pedro leemos, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Este versículo debiera significar mucho para nosotros. Simón Pedro había visto al Señor Jesucristo personalmente. Él había estado con Él por 3 años y fracasó de manera miserable durante ese período. Luego él fue al mar de Galilea, y en el desayuno de esa mañana que Jesús preparó para ellos después de su resurrección, parecería como que él estuviera esperando a Simón Pedro. Y tal vez el Señor le dijo, Simón Pedro, yo no puedo confiar en ti. ¿Por qué me traicionaste? Voy a tener que dejarte de lado. Me has fallado. Amigo oyente, pero él no dijo eso. Él dijo, Simón Pedro, ¿me amas? Este hombre que acostumbraba a jactarse no estaba haciendo eso ahora. Finalmente él clamó, Señor, tú sabes que te amo, tú sabes que yo he fracasado también, pero tú sabes que te amo. Y el Señor Jesús le dijo, voy a permitir que alimentes mis ovejas. Y Pedro pudo predicar ese primer sermón en el día de Pentecostés. ¿Me amas? Eso es lo que Él le dice a usted y a mí, amigo oyente. A quien amáis sin haberlo visto. El Espíritu Santo es quien puede hacerle a Él real para usted, amigo oyente. Ese es el secreto de la vida.
a quien amáis sin haberle visto. ¿Le ama usted, amigo oyente? El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba la siguiente historia. Decía él: yo conocí a mi esposa cuando ella era una maestra estudiante. Ella era hermosa y popular. La conocí en un banquete que había presentado la iglesia con la cual trabajaba. Y hablando francamente, yo no quería ir esa noche. Y después descubrí que ella tampoco quería ir. Ella había planeado hacer otra cosa, pero para complacer a la gente que le pidió que asistiera, fue a ese banquete. Yo me enamoré de ella, y uno de los miembros de mi iglesia, uno de los ancianos, dijo: allí vas a tener mucha competencia. Y parece que sí, había mucha competencia. Uno de los candidatos era dueño de una gran compañía, manejaba un gran automóvil que era mucho más grande y mucho más elegante que el que yo tenía. Yo ganaba en esa época, decía el doctor McGee, poco dinero. Luego había otro candidato que era el superintendente de la compañía de teléfonos. Él ganaba mucho dinero y él fue quien la llevaba a ella de vez en cuando a la iglesia donde él asistía. Ella se divertía mucho y pensaba que era creyente. Y por cierto que había mucha competencia. Pero, ¿qué tenía yo para ofrecer? No tenía mucho dinero, por cierto, afirmaba el doctor McGee. Así es que muy pronto le dije que la amaba, y ella contaba que la segunda salida que tuvimos en 2 semanas, yo le pedí que se casara conmigo. Ella no me respondió inmediatamente. Tenía algunas dudas y fue a consultar a su hermano, que era un maestro de una escuela secundaria. Ella le preguntaba si podía ser la esposa de un pastor, porque había crecido en una pequeña ciudad donde la esposa del pastor cantaba en las reuniones, tocaba el piano, dirigía la sociedad misionera y tenía que cocinar todas las comidas. Esas mujeres trabajaban mucho. Me apena, continuaba el doctor McGee, ver a veces la suerte que corren ellas porque tienen que trabajar mucho en esas iglesias tan pequeñas. Ella no sabía si podía ser la esposa de un pastor o no. Yo no sabía lo que pasaba entonces, hasta sufría bastante, porque yo tenía que predicar los domingos por la noche y ella se encontraba en la otra iglesia con ese otro señor. Ahora yo tenía que actuar rápidamente, así es que tuve que ofrecerle algo. Hablé con ella en cuanto al amor del Señor Jesucristo para con nosotros, cómo murió en la cruz porque nos amaba. Él quería que nosotros le amáramos también. Y decía el doctor McGee, esa fue la primera vez que ella escuchó algo así. Luego fue a la clase bíblica que yo tenía en la ciudad y a la cual asistían personas de todas las iglesias. Asistían unas 300 personas. Esta ciudad comenzó a observar a este predicador que había llegado y pensaban que había sido abandonado por su novia en otra ciudad, algo que por supuesto no era cierto. La gente quería saber o quería ver cómo iba a salir yo en este asunto con esta joven y con los otros candidatos. Yo le dije a ella en cuanto al Señor Jesucristo, le di el libro de Ruth, ese era también el nombre de ella, y le dije cómo ese hombre se había enamorado de Ruth y cómo Cristo hoy ama y nos salva. Él murió por nosotros en la cruz porque nos amaba tanto. Y el doctor McGee concluyó su relato diciendo, ella no solo se convirtió al Señor, sino que llegó a ser mi esposa. Eso era todo lo que tenía que ofrecer. Y amigo oyente, esto hace de este versículo algo maravilloso. A quien amáis sin haberle visto. ¿Le ama usted a él, amigo oyente? Si usted no le ama, ningún cursillo en este mundo puede ayudarle. Y en este versículo 8 que leemos otra vez dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Hace eso que su corazón palpite más rápido, amigo oyente? ¿Le ama usted en realidad? ¿O es su religión una religión muerta, donde nadie o nada tiene significado? Tanto Pablo como el apóstol Pedro le amaban, y todos aquellos que le habían servido le amaban. Y esperamos, amigo oyente, que usted le ame a él hoy. Eso puede resolver algunos de sus problemas. Eso le puede ayudar con su esposa, digamos de paso. Un día, decía el doctor McGee, le envié una docena de rosas a quien después fue mi esposa. Ella era muy ocupada, pero la llamé para salir juntos y así poder librarme de una vez por todas de la competencia. Y luego le dije que la amaba, que quería casarme con ella, y le dije en cuanto al amor de Cristo por nosotros. Y amigo oyente, el amor de Cristo nos une a nosotros, hace que los creyentes se sientan más unidos, ayuda en su propio hogar, le ayudará en la iglesia, en todos los lugares, si usted le ama a Él. Eso es importante. Él traerá gozo a su corazón.
Amigo oyente, ¿es usted un creyente que se está regocijando hoy? Piense en esto, amigo oyente. Tenemos una herencia que recibiremos algún día allá arriba. Y yo soy un hijo del Rey, y es maravilloso ser hijo del Rey. Ahora el versículo 9 de este capítulo 1 de la primera epístola del apóstol Pedro dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ya hemos visto esto anteriormente, y aquí entramos en una nueva parte donde se habla del sufrimiento en las Escrituras. La salvación era el tema de la profecía. Los profetas y los apóstoles presentaban su testimonio. Y Pedro aquí dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y lo escribe a los de la dispersión. La salvación había sido predicha por los profetas antiguos. Y en el versículo 10 dice Pedro, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. La salvación que los profetas habían buscado diligentemente, ellos habían profetizado de la gracia que estaba destinada para ellos. Todos los profetas profetizaron en cuanto a eso. Y continúa Pedro diciendo en el versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Los profetas hablaron del sufrimiento de Cristo, de la gracia de Dios. Se puede ver allá en Isaías capítulo 53, también en el Salmo 22 y en otros lugares. Y la gloria la podemos ver en el capítulo 11 de Isaías y en el Salmo 45. Los profetas hablaron del sufrimiento y de la soberanía de la gloria que vendría, que Él viene como Rey a la tierra para establecer su reino. Los profetas vieron esas dos cosas, pero no podían distinguir entre las dos. ¿Por qué? Eso es lo que dice aquí. Ellos se preguntaban en cuanto a esto. Isaías escribió de cosas que no comprendía en realidad. Cuando él escribió en cuanto al rey, y Daniel estaba también preocupado por esto, ¿cómo puede haber todos estos reyes gentiles cuando Dios ha dicho que viene uno del linaje de David a reinar? ¿Cómo puede uno tener la gracia de Dios y la gloria de Dios? Y eso preocupaba a todos ellos. Usted y yo, amigo oyente, estamos ocupando una posición única, una posición singular. Y vamos a ver cómo fueron reconciliados. Pero por hoy vamos a detenernos aquí. Dios mediante consideraremos este asunto en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le aconsejamos que usted lea detenidamente el resto de este capítulo 1 de esta primera epístola universal del apóstol Pedro y se familiarice con su contenido.